Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Rivera y en esta ocasión voy a explicar el segundo número del diario Regeneración, este periódico que publicaban los hermanos Suárez Magón en la época de la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, pues este número y en general todas las publicaciones expresan una lucha por la libertad de imprenta y de prensa. Para esto, bueno, en la primera parte de este número se refieren al artículo constitucional 17, ¿no? Donde dice que la justicia debe ser gratuita para todos y pues que no se debe de cobrar algún tipo de impuesto por, por un bien judicial, ¿no? En general. Pero ¿por qué lo dicen? Bueno, pues porque en el momento en que se estaba escribiendo esto y en el momento en que se estaba desarrollando todos estas confrontaciones políticas, pues estaba el país atravesando por una represión muy grande el régimen establecido porfirista, ¿no? Todos aquellos que se venían expresando en la prensa, en la imprenta, eh, en la política contestataria, pues estaban recibiendo órdenes de aprehensión, estaban recibiendo acallamientos, estaban recibiendo amenazas y pues ya en lo más grave, pues fusilamientos, ¿no? Incluso. Bueno, y ellos se remiten justo a este artículo para decir que pues no se tiene por qué cobrar y no se tiene por qué imponer un costo hacia lo que por derecho y por decreto está ahí, ¿no? O sea, mmm, lo que está de fondo, dicen, es que, bueno, nosotros al pagar impuestos, o el mexicano común y no común, por ejemplo, los grandes empresarios, al pagar impuestos, eh, lo que hacen es pues darle al Estado dinero para que éste pueda garantizar, ¿no? Los derechos universales, las garantías individuales, ¿no? Como lo es la justicia y como lo es un abogado, por ejemplo, un juez. Sin embargo, pues esto no es así, ¿no? En primera porque pues solo aquellos quienes pueden pagar o uno privado o bien comprar a través de la corrupción al juez al abogado público y demás, pues son los que acceden, digamos, a la justicia en términos muy generales, ¿no? Esto pues es un problema, dicen los hermanos Flores Magón, porque pues no todo el factor principal o la imposibilidad de que el mexicano pueda acceder a la justicia es su falta de dinero, ¿no? Su pobreza y en ese sentido pues se siguen perpetrando este tipo de actos, ¿no? O sea, justo porque el mexicano no puede acceder a a la justicia es que sigue habiendo este tipo de casos y no se sigue escuchando o no se sigue haciendo valer la misma ley que dice que no se debe de cobrar por ello, ¿no? Bueno, por otra parte mencionan una de las cosas en las que el Estado sí pone mucha atención o sí pone como mucho seguimiento es en los casos donde donde al acusado, pues, para la redundancia, se le acusa, ¿no? Donde se busca un culpable, básicamente. En los casos de crímenes, por ejemplo, o de actos ilegales o en el marco de la ilegalidad política o jurídica, ¿no? Ahí el Estado sí pone un énfasis, ¿no? Y sí da un seguimiento muy contundente hacia todos estos casos, ¿no? Lo cual pues es un poco ilógico e injusto, ¿no? Porque pues realmente también muchos de esos casos, pues no mencionan Flores Magón, deben de dar una revisión pues completa y no nada más tendenciosa hacia el querer inculpar a alguien, en este caso al más imposibilitado económicamente, ¿no? Y pues por eso también existen las cárceles y existían las cárceles como órgano de represión también hacia la gente, ¿no?
en general. Bueno, y uno de los ejemplos que ponen como represión a la prensa, que a mí me llamó mucho, es había un periódico que se llama El Hijo del Aguizote, o que se publicaba con el nombre del Hijo del Aguizote, donde el señor Daniel Cabrera, el cual se encontraba pues en el momento muy enfermo y muy este, ya casi en el lecho de muerte, eh, se le inculpa o se le llama se le hace una orden de aprehensión, vaya, hacia su persona por el simple hecho de ser el, digamos, dueño de este periódico, ¿no? Eh, lo cual, bueno, a lo que cual él responde que pues él no publicaba como tal, sino que era el dueño y que los que publicaban pues eran otros, ¿no? Sin embargo, que se hacía responsable de de este caso. Principalmente, pues ya poniéndome a investigar, lo que se le acusan a este periódico es que pusieron afuera de sus oficinas la pancarta con la leyenda, la Constitución ha muerto, ¿no? Lo cual pues es profundamente radical, ¿no? En contra del régimen. O sea, tan solo imaginar, por ejemplo, en cómo estaba esta pancarta ahí colgada afuera de sus oficinas con esa leyenda tan contundente, pues en un México aparte muy conservador todavía, pues es como muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, en conclusión, lo que él hizo para, para resolver esto fue que él aceptó eso, ¿no? Él dijo que sí, que en definitiva él era el culpable y que, bueno, él iba a recibir todos los castigos necesarios, todo lo que le atañía a la ley. Pero realmente, pues, si nos ponemos a pensar, no era algo que estuviera bien en general, porque lo que estaba haciendo este señor en colaboración de su gente era pues también lo que venían haciendo los Flores Magón, ¿no? Que era expresar lo que pasaba en la política mexicana, que era expresar los casos de corrupción sin temor o quizás sin miedo al vituperio a la burla a la crítica social, ¿no? Más bien lo que querían era justo que esta crítica se generara desde la sociedad y desde los que no podían, digamos, eh, pretender un monopolio o pretender al Estado en ese sentido, ¿no? Eh, y por último, ya quizá como cierre, lo que ellos dicen, los hermanos Flores Magón, y citan a muchas personalidades históricas, es que, bueno, que esta lucha de la libertad de imprenta se debe seguir consagrando y que debe de seguir existiendo en la política mexicana, ¿no? En la historia de México, sobre todo. En la última parte llaman a los colegas del Universal, que en ese entonces apenas venían haciendo el Universal, los llaman y les mandan como un saludo fraterno hacia ellos, y a otro periódico que se llama El Diario del Hogar. Bueno, aquí, por ejemplo, los hermanos Soros Magón, pues lo que hacen es como justo, ¿no? Consagrar esta lucha y llamar a la gente que se quiere informar seriamente y políticamente, eh, críticamente, pues a que lo sigan haciendo, ¿no? Y a que la libertad de imprenta pues va a ser lo que dé pauta, lo que dé voz a la Revolución Mexicana ilustrada, ¿no? Quizá no tanto un poco en la práctica radical y material de los hechos, pero sí en la parte idealista, si lo queremos llamar así, ¿no? En la parte de darle idea y darle voz al pueblo, porque al final es lo que hicieron ellos, es lo que hizo este movimiento, y es lo que, por ejemplo, seguimos viendo, ¿no? En los casos actuales de
de lo que sucede en el país, ¿no? En general, en todo el mundo. La prensa siempre juega en este rol de ilustración y de información. Claro, la prensa independiente, ¿no? En este caso, como dicen ellos, porque pues también hay otro tipo de prensa, ¿no? Que también habría que cuestionar. Ya solo eso como cierre y como conclusión, pues muchas gracias.